Hola, pues aquí Tal. estamos en un nuevo vídeo de Érase una vez Ecusa. Después del último episodio en el que tuvimos los últimos años en los que hablamos con la gente que había estado un poco en dirección de la asociación durante la temporada de la pandemia, he conseguido juntar a la última junta directiva que estuvo tras ellos, que llevan 2 años y que están justo ahora mismo en un momento que están salientes de junta y dando paso a la nueva junta, con lo cual me ha parecido una oportunidad perfecta para hacer un formato algo distinto y que charlemos los tres sobre lo que ha sido su etapa en ECUSA. Entonces voy a presentaros a los que tengo aquí, yo los conozco muy bien. Tenemos a Judith Jiménez Saiz, que ha sido la presidenta de ECUSA estos 2 últimos años. Hola Judith. Hola, ¿cómo estáis? Hola Fer, hola Alma, hola David. Hola, hola. También tenemos a Alma Pérez Perrino, que ha sido la vicepresidenta, un poco la mano derecha de Judith para todo lo que ha sido la gestión de ECUSA. Hola Alma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y por último, a David, el tercero en discordia, tesorero de CUSA, aparte de un crack emprendedor en ciencia y que ha sido básicamente el gran artífice de que CUSA haya ido también y haya tenido tanta financiación durante estos 2 años y haya crecido tanto. Así que gracias por todo, David, y bienvenido también a este vídeo. Hola, encantado. Perfecto. Bueno, nada, pues yo voy a comenzar un poco preguntándoos, ¿no? ¿Cómo llegasteis? Yo sé que habéis participado en la asociación durante mucho tiempo, habéis sido miembros muy activos, pero llega un momento en que os sale la oportunidad de meteros en la junta directiva, de que ya es dar un pasito más, una responsabilidad más. ¿Cómo llegó ese paso en vuestro voluntariado en ECUSA? Empezamos contigo, Judith. Conmigo, como cualquier otra locura en mi vida, alguien me llama a la puerta y me dice, Judith, he pensado que puede ser buena para presidenta de CUSA. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué es esto de presidenta de CUSA? Digo, yo estoy muy bien como directora de Visibility, me lo paso pipa. Sí, vas a ser presidenta y lo vas a hacer bien. Y esa fue Alicia. Ella ha Alicia, hecho el ¿verdad? vídeo, eso es. Alicia llamó a mi puerta, yo había trabajado un poquito con ella en ECUSA, llamó a mi puerta y me dijo, vas a ser presidenta, preséntate. Y así fue. Presenté candidatura y ya sabemos todo lo que ha pasado. Ciertamente Judith se ha puesto un bombardeo, yo que la conozco bien, siempre ha sido así y seguirá siendo así, no me cabe duda. Y Alma, ¿cómo te arrastraron a ti a esta locura? Pues fue de poco en poco. Primero en el capítulo de Nueva York me arrastraron a ser secretaria. Yo quería ser tesorera, en plan, bueno, si hacen falta manos, yo ayudo con las cuentas. Pero en plan, no, no, secretaria a falta. Y la verdad es que me gustó pues lo de gestionar las actas, gestionar los miembros del capítulo de Nueva York. Y hubo la anterior junta, anterior equipo de presidencia Ujú. tenía vacante el puesto de secretaria nacional. Y entonces yo ya llevaba un año de secretaria de capítulo y dije, bueno, ¿y qué pasaría si soy secretaria nacional? Entonces apliqué a ser secretaria nacional y nada, y estuve también de secretaria nacional en la anterior junta. Y luego pues me presenté en la junta de ahora como secretaria nacional de nuevo y a medio, creo que llevábamos 6 meses del nuevo equipo o así, pues el anterior vicepresidente, David Ramiro, volvió a Se volvió a España y ya España, no ¿verdad? podía, sí, ya no podía dedicarse, así que dije, bueno, pues avancemos un pasito más y ya de ahí a vicepresidente. Sí, y He yo que de, en aquel tiempo, perdona, Judith, sí. no, he de decir que New Haven tiene algo en común entre nosotros tres, Fernando, Alma y yo. Ella vino a New Haven y yo le intenté convencer que subiera vicepresidenta porque ella estaba haciendo el Genial, pues trabajo como vicepresidenta. lo recuerdo. Yo en aquella época estaba como chair de comunicación y recuerdo que digo, Alma ha dado el cambio. Y un poco para alusiones, David, porque Alma quería ser tesorera, pero se ve que ahí estabas tú, ¿no? Metiendo el hombro. ¿Cómo fue aquello? Sí, algo así. Conmigo todo empezó estando en el capítulo de Boston. Estaba como tesorero. Llevaba alrededor de 6, 7 meses. La cosa estaba un poco lenta, pero los números funcionaban. Y básicamente lo que pasó es que la que era la junta, en aquel momento me comentaron, ¿te gusta ser tesorero en Boston? Y yo, sí, claro, no había ningún problema, me gustaba, se me daba bien. Y me dijeron, pues ahora podría ser nacional. Y yo, vale. No sabía lo que era, no sabía dónde me metía, pero allí fui y fue un poco una transición
sencilla, por decirlo así, los números eran más grandes, pero misma labor, por decirlo así, y nada, así fue como entré, un poco como una encerrona a buenas, pero resultó bastante bien. O sea, como por lo que veo, como entrasteis todos, encerrona a buenas. Sí, sin saberlo. Bueno, y tras heredar un poco los años de la pandemia, en la que ya vimos en el anterior vídeo que fue un cambio total, se digitalizó todo, hacíamos cosas como esta, ¿no? Charlar a través de una pantalla es algo normal. Pero ya llegasteis vosotros, la cosa empezó a normalizarse tras la pandemia. ¿Cuáles han sido los principales cambios que bajo vuestra junta han ocurrido en Ecusa que vosotros queréis reseñar? Empieza tú, Judith, si quieres. Vale. Bueno, han sido muchos y muy buenos. Sí, sí, no lo sabéis, seguidnos en las redes, ¿no? Como dice Fer. Ecusa creo que ha dado un salto bastante grande en estos 2 últimos años y va a seguir saltando, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo estamos haciendo todos juntos. Yo creo que el equipo de Ecusa fue muy sólido en la anterior presidencia y sigue siendo sólido durante la nuestra y en la siguiente. Porque tenemos grandes líderes. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo primero fue ir de virtual a híbrido en muchos de los casos, ¿no? Ya no solo fuimos a presencial, sino seguimos ocupando las pantallas de muchos de vosotros. ¿Para qué? Para poder llegar a más miembros. ¿Qué hemos hecho? Bueno, había cosas que se quedaron pendientes del equipo anterior, página web, que seguimos trabajando en ella y en eso lo sabes muy bien, Fernando. Hicimos por fin el traspaso a la intranet, donde ahora tenemos un portal más profesional. Todavía sigue tirando, ¿no? Todavía vamos dándole a la rueda para que siga funcionando bien. Entonces, intranet fue una grande de CUSA, que también pasamos el testigo al nuevo equipo. Hemos conseguido muchísima financiación, más que en toda la historia de CUSA, y eso también es gracias a toda la gente que ha tenido ideas brillantes durante esta etapa. Yo creo que ha habido mucha creatividad, ha habido programas, o sea, que han despuntado. Hemos intentado aplicar a premios, solicitar premios como Nature y otros muchos para poder llegar a la sociedad donde nos encontramos, la americana, y a la sociedad española. Muchos grupos han tocado nuestra puerta para pedir colaboraciones, ayuda. Hemos ampliado, por ejemplo, colaboraciones con universidades españolas, ha aumentado nuestra visibilidad en Raícex. Los miembros, yo diría que han aumentado, poquito, porque ha habido todavía una transferencia de miembros de un portal al otro. Más cosas que quizás Alma y David pueden apoyar a lo que yo he dicho. Sí. A mí me gustaría señalar una cosa que ocurrió por la pandemia, como bien has dicho, y es que creo que se centralizó todo mucho más y la comunicación entre capítulos y comisiones mejoró, porque al final, al tener que hacerlo todo online, ha ayudado a que ahora que se ha vuelto en persona, esos canales de creación sigan activos. Claro. Y no sé, centralizar el Eventbrite, por ejemplo, centralizar, o sea, otras cosas, ahora no me salen más ejemplos, pero el Zoom, o sea, todo eso creo que ha hecho que el canal de la comunicación sea mucho mejor entre todos. Claro, todos los temas de gestión, porque al final al estar en un país tan grande como Estados Unidos en distintos capítulos, el hecho de, digamos, meterlo todo online o que todo sea más híbrido, como decía Judith, facilita. Y David, ¿cuál crees que ha sido la clave para, ya lo comentaba un poco Judith, pero la clave para que hayamos tenido uno de los mejores años de financiación de la historia de CUSA, que el año que viene, por cierto, cumplimos ya 10 años? Tú como tesorero que lo has visto de primera mano, ¿cuál crees que es la clave? Pues la clave, y es algo que ha comentado Judith brevemente, sería la americanización de la asociación, por decirlo así. El hecho de tener una asociación en Estados Unidos, pero seguir con la mentalidad de una non-profit en España o en Europa es algo que no podíamos sostentar por mucho tiempo. Entonces, una de las claves que personas como Judith y la anterior presidencia han fomentado mucho eran abrirnos más a fuentes de financiación internacionales, no solo, por ejemplo, fuentes de financiación que traíamos de España y de Europa, sino aquí otro tipo de asociaciones, industria y más ejemplos. Y simplemente comentar que es algo que se está moviendo, que es algo que seguirá creciendo, pero ha fomentado el hecho de que año a año, los años que llevo en la asociación, se hayan hecho más actividades, se haya pedido más financiación y, más importante, se haya justificado. Porque esas actividades, el hecho de haber hecho más, de pedir más dinero, se ha correspondido en, al fin y al cabo, ayuda a los miembros. Y es Claro. algo que creo que ha sido clave y que ha sido algo que ha pasado gracias a personas como Judy Alma y a la anterior presidencia.
Qué Y a bueno. ti, tesoro, a ti, mi tesoro, siempre te llamaré mi tesoro. David ha sido instrumental en llevar todas estas cuentas, ya sabes cómo va esto. Solo añadir Desde también luego. que hemos tenido el placer de llevar a cabo el tercer encuentro de CUSA, que es como un número muy mágico para mí, 3, ¿no? Es como pandemia paró un poquito ese poder estrechar nuestras manos y yo creo que gracias también al trabajo de todos lo hemos podido llevar a cabo. Y también un como milestone que dicen aquí, el poder empezar a contratar a alguien que Mm, trabaje con nosotros y para nosotros. Yo creo que eso ha sido como el pequeño escalón que va a ayudar a poder claro. profesionalizar la asociación, porque ahora o sea, ya hemos hecho ruido, nos conocen, y ahora Sí. seguir. Ah, Excuse ha crecido mucho, es verdad. Comentaba Alicia en el vídeo anterior. Se está convirtiendo en un monstruo grande, pero que necesita manos y ayuda. Esta pregunta puede ser un poco complicada porque es difícil sintetizar tanto, pero en una sola palabra, quiero que digáis cada uno, en una palabra, qué ha significado vuestra participación en la Junta de ECUSA, no tanto ya como voluntario, sino lo que es el propio cargo. En ECUSA me digáis cada uno una palabra y luego ya me la explicáis brevemente. Estamos contigo, Judith. Estrella, start. Estrella. Interesante. Alma. Yo estaba pensando en avance. Avance. Muy buena. ¿Y David, en tu caso? Crecimiento, muy similar a lo que comenta Alma. Vale, vale. Vamos La por tuya ello. es Vamos. mejor, la tuya es mejor. No, son parecidas. La que me llama la atención es la de estrella. Sí, Esa sí que sí, necesita una explicación, Judith. sí, sí. Sí, la explicación viene porque cuando yo pensé en cómo quería que CUSA fuera durante estos 2 años y qué cosas quedaran, ¿no? Se quedaran como plasmadas. Para mí era que la gente brillara, que se le permitara a la gente que está en los grupos de liderazgo, brillar con aquello que quisieran explorar, bien sea un proyecto, un dinero, un evento. Y para mí por eso es la palabra estrella. No es lo que representa para mí solo, sino como mi misión o visión cuando yo empecé en ECUSA. Y me voy diciendo que es que habéis brillado muchísimo y que se nos ve. Y yo creo que por eso es la palabra estrella. Qué bueno, me gusta. Y en vuestro caso, Alma y David, avance y crecimiento. ¿Algo que añadir ahí? A ver, empiezo yo entonces. Dale, Pues dale, Alma. a ver, lo que pasa es que he pensado más a nivel personal, la verdad. Sí, claro, claro. Porque, o sea, me he enfrentado a cosas que nunca había tenido que hacer en cuanto a la gestión, no solo de una asociación, con todo lo que eso conlleva, sino también a la gestión de personas un poco. Y para mí ha sido una experiencia nueva con la que he crecido, he avanzado mucho, he superado miedos que tenía y he cometido errores de los que he aprendido y siento que o sea, mi paso por ECUSA ha hecho que avance un montón en muchos terrenos de mi vida. Qué bueno. Has avanzado tú y la asociación contigo también. Yo puedo dar fe de ello. Espero, espero. ¿Y David, ese crecimiento es personal o es simplemente de la asociación? Ambos, de hecho. Como a título personal, simplemente comentar cuando empecé a nivel de Boston era un reto y era algo que quería hacer, no tenía mucha idea de cómo hacerlo porque lo estaba haciendo en otros ámbitos, pero no al nivel de una non-profit. Entonces, he crecido a nivel personal manejando la asociación desde la parte de finanzas, pero también el hecho de que ha crecido la asociación en número de personas, en número de actividades, en número de retos a nivel individual, en comisiones, capítulos, etcétera, ha sido algo muy enriquecedor, por decirlo así. Y gracias a eso, como ha comentado Judith, la gente va a poder brillar porque somos más. Y dentro de lo que cabe, la parte de finanzas ha ayudado, pero también muchas otras partes que han hecho tanto capítulos como comisiones y algo que no se debe olvidar, básicamente. Entonces, a ambos lados, personal y como asociación. Qué bueno. Me encanta, me encanta. Yo doy fe. Creo que habéis hecho un trío perfecto como junta directiva, cada uno aportando lo que necesitaba en cada momento en su puesto y así se ha visto los resultados, hablan por sí solos, ¿no? Y entonces ahora que estáis un poco ya de salida y que acaba de anunciarse la nueva junta,
¿Cómo os gustaría? Yo sé que vais a seguir metidos en el CUSA porque CUSA tiene algo que engancha y es muy difícil, nunca se sale del todo, ¿verdad? Estando en el puesto que estés. Pero ¿cómo veis CUSA de aquí a no ya los 2 próximos años, sino en un futuro más cercano y también más lejano? ¿Cómo veis o esperáis a la asociación en sí? Judith. Yo creo que CUSA ahora está siendo más sólida y está teniendo más reconocimiento internacional. Y yo creo que eso va a continuar. Creo que estamos viendo el inicio de esa escala y va a continuar. Y va a continuar gracias, pues eso, a este nuevo equipo que tenemos ahora, que es magnífico. O sea, no podías dejar nuestra casa a un mejor equipo. Es como, me encanta. Entonces yo creo que va a continuar en eso, va a continuar creciendo para hacer una asociación más sólida. Va a intentar llegar a rincones que quizás nuestro equipo no hemos llegado, por ejemplo, más programas de mentorazgo, otras ideas nuevas, porque ya sabéis que la ciencia se mueve muy rápido y los científicos nos movemos con esa velocidad. Entonces yo creo que CUSA pues, va a llegar a rincones como más acuerdos entre industria y básico y los vamos a mediar a través de CUSA, por ejemplo. Yo creo que va a haber más financiación dentro de CUSA y nos va a poder ayudar a hablar mejor y más, con más solidez a las instituciones. Eh, yo creo que estamos ahí, o sea, estamos arrancando y quizás en algunos ámbitos un poco medio. Y eso va a seguir con la gente y la calidad que hay dentro de CUSA. Sí. Qué bueno. Y lo veremos seguro. Ujú. Alma y David, ¿algo que añadir a lo que dice Judith? Yo, o sea, hay una cosa que me encantaría y hemos intentado, bueno, lo han comentado antes, pero como que creo que aún no hemos roto la barrera y es la de conseguir financiación bien de non-profits aquí en Estados Unidos. En política científica, por ejemplo, hemos pedido ayudas y como que hemos estado ahí a puntito, pero ese es como un sueño que tengo yo, como de que aquí también nos reconozcan, aunque sea asociaciones científicas, que acudan a nosotros como españoles La científicos referencia. en Estados Unidos, como, y luego que sigamos creciendo como referencia para los científicos españoles que vienen aquí. Creo que ya lo hemos, pero bueno, que no sé, que utilicen todos nuestros recursos, vídeos de YouTube, todos los manuales, como que me gustaría que todo creciera mucho más. Ujú. David, ¿algo que añadir? En mi caso es a corto y largo plazo. A corto plazo veo, como han comentado Alma y Judith, que va a haber un periodo de parón en el sentido de que vamos a tener que buscar estas fuentes de financiación, vamos a tener que buscar quien nos ayude a dar el salto y es algo que va a llevar tiempo porque es lo que hay. Pero a largo plazo, la verdad es que me gustaría y especialmente creo que veo con cierta realidad la asociación convirtiéndose en un punto referente para otras que quieren hacer lo mismo en suelo americano desde otros países y también a nivel de decisiones en política científica y en otros ámbitos que estamos tocando a día de hoy. Creo que eso a largo plazo no veo en plus 10 años, sino en Ujú. 3 a 5 por decirlo así. Ujú. Y es donde me Qué gustaría ver bueno. la asociación. Suena bien, la verdad que es un futuro prometedor y ambicioso. Yo creo que como ha sido siempre ECUSA. Ya para acabar, hay un run run entre los miembros con los que hablo yo que se han vuelto a España de un capítulo de ECUSA en España. ¿Eso cómo lo veis? En el anterior vídeo se mencionó con bastante ahínco. Estela es tu pasión. Adelante, Estela, hazlo, hazlo. La podemos poner de presidenta ella allí, ¿no? Sí, es una realidad que hay bastantes miembros de CUSA que están en España y trabajan con nosotros en comisiones, en grupos de liderazgo, es una realidad. Em, Quizás es un buen momento para empezar, quizás es un buen momento por eso, porque podemos ayudar al sistema español y al sistema americano. Yo creo que Raíces nos está un poco ayudando en ese sistema de echarle la mano a Madrid, ¿no? O a España, eh, pero quizás excusa por el gran abanico de científicos que tenemos, la gran inmigración española como científico a Estados Unidos, quizás es una de las ocasiones que más influencia puede tener en ese sentido. Yo lo veo como muy buena idea, entonces lo animo. Y lo que ha dicho David de ser referente para otras asociaciones,
no hemos nombrado, pero ECUSA durante nuestros 2 años hemos ayudado a que la Asociación de Francia en Estados Unidos, la Asociación Francesa de Científicos de Estados Unidos, se lleve a cabo. O sea, ahora podemos decir, después de 2 años trabajar con ellos offline, ¿no? Hemos ayudado con estatutos, hemos ayudado con conexiones con su consulado, con la embajada francesa en Estados Unidos, y ahora sí que podemos decir que se han formado y han conseguido, ellos sí, han conseguido financiación americana para llevarlo a cabo. Entonces, como un poco distinto a la historia de ECUSA, pero ha estado muy bien porque ha venido en una buena perspectiva, en un momento para ECUSA. Entonces, está bien traer eso. Y sé que hay otras asociaciones que están interesadas y que han llamado a nuestras puertas. Supongo que la nueva junta va a tener que asesorar en estos campos. O sea que hay trabajo por delante. Pues nada, muchísimas gracias. Yo sé que tenéis una vida muy ajetreada los tres, que el tiempo no es algo que a los miembros de CUSA nos sobre, entre todas nuestras compromisos profesionales, personales y de la asociación. Así que por mi parte, yo os quiero agradecer que hayáis buscado el tiempo para contarnos vuestra historia, vuestra perspectiva. Yo creo que es muy, muy bueno saber de primera mano, ¿no? Cómo habéis sentido todo esto estos 2 años. Así que yo ya me despido. Nos queda un vídeo después de este que será con más miembros y más gente que ha estado involucrada en la asociación. Y nada, que por el bien de CUSA, que todo siga marchando igual de bien que con vosotros tres. Muchas gracias, chicas. Muchas Muchas gracias, gracias. Per.